Hola Mackenzie, muchas gracias. Hola a todos, a todas. Yo soy Neelam Patel. Yo soy la líder de equipo para capacitación y asistencia técnica en la Oficina de Violencia en contra de la Mujer. Muchas gracias por acompañarnos en otro webinario para esta orientación de nuevos beneficiarios. La presentación del día de hoy la hace por parte del Proyecto de Justicia para Mujeres Golpeadas y también el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Doméstica y Armas de Fuego. Y las presentadoras del día de hoy son Jennifer Becker y Annie Struby. Les voy a pasar la palabra entonces. Gracias. Muchas gracias, Neelam y Mackenzie. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde se estén conectando. Yo soy Jennifer Becker. Como Neelam lo mencionó, nosotros venimos por parte del Proyecto de Justicia para Mujeres Golpeadas, por sus siglas en inglés BWJP, y yo sirvo también como directora de nuestro Centro Nacional de Violencia y Armas de Fuego en Relaciones, que es más o menos el departamento paraguas, de alguna manera que tiene todo que ver con el trabajo relacionado con violencia de género y violencia con armas, lo cual incluye también operar el Centro de Recursos financiado por la OVW sobre violencia doméstica y armas de fuego, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Voy a dejar que mi colega se presente y después vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie Struby. Yo soy nueva a el BWJP. Empecé recientemente como directora de proyecto para el Centro de Recursos Nacional que Jen acaba de describir. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues he pasado mucho tiempo en servicio directo, entonces pues estoy muy emocionada de estar con ustedes también ahora en esta capacidad. Muy bien, pues entonces nuestros objetivos principales para los próximos minutos que vamos a tener en conjunto son pues inicialmente dar un poco de las bases a esta intersección de violencia doméstica o violencia por parte de la pareja sentimental y las armas de fuego. Entonces vamos a empezar a resumir parte de los datos y la información que por parte de la investigación que tiene que ver con la violencia por parte de la pareja con armas de fuego. Vamos también a identificar algunas políticas y leyes que existen y también algunas estrategias de acuerdo o alrededor de estas políticas para reducir el daño y los homicidios con armas de fuego por parte de violencia de parejas íntimas. Y también les vamos a mencionar un poco sobre la asistencia técnica que tenemos también disponible para ustedes, para que la puedan accesar y de esa manera podamos darles un poco más de asistencia técnica y capacitación para cubrir sus necesidades. Entonces vamos a empezar digo, no queremos aquí asumir nada o dar por sentado que la gente tenga un conocimiento a profundidad con respecto a esta intersección entre la violencia con armas o la violencia por parte de la pareja íntima o el tipo de leyes que existen que tratan de abordar estos temas para poder reducir las lesiones y los homicidios por arma de fuego en un contexto de violencia en la pareja. Entonces, de alguna manera, vamos a nada más tocar algunos de los temas principales que están alrededor de este tema y en la que nosotros brindamos capacitación. Primero que nada es, bueno, abordar a qué nos referimos cuando estamos hablando de la intersección de violencia doméstica y de armas de fuego. Y vamos a hacer referencia a algunos de nuestros recursos específicos a lo largo de la presentación, pero al final les vamos a dar una especie de recorrido en nuestro sitio web, en donde ahí está el centro de recursos y de webinarios. Entonces, el primer recurso en realidad pues es más una especie de compilación de investigación bastante confiable en el campo que tiene que ver con esta intersección de armas de fuego y violencia por parte de la pareja, que también de alguna manera está desglosado en algunos de los hallazgos más confiables de investigación con respecto a las tasas de la perpetración, por ejemplo, de violencia por parte de la pareja o de violencia con armas, y esa investigación tiene este traslape entre lesiones por arma de fuego por parte de la pareja, homicidio, también algo de investigación de acuerdo a otras personas que también pueden verse impactadas por parte de este tipo de violencia relacionada con armas de fuego y con la pareja sentimental, y también algunas leyes que justamente hablan un poco de la eficacia con respecto a las políticas que nosotros tenemos implementadas que tratan de reducir la violencia por parte de la pareja sentimental, tanto se trate de lesiones como de homicidio causadas por arma de fuego. Entonces el código QR los va a llevar directamente a ese recurso. Annie va a ver parte de esa investigación ahora, nada más para darles una idea general.
Sí, y estoy segura de que pues muchas de estas son estadísticas que probablemente ya conocen, nada más estoy viendo también aquí, viendo la maravillosa experiencia que están poniendo también en el chat, pero bueno, nada más de inicio para empezar con esta base, digamos, inicial, como Jen lo dijo, lo que nosotros sabemos es que la presencia de un arma de fuego lo hace 5 veces más probable que una mujer en particular pueda ser asesinada por parte de una pareja hombre abusivo. También sabemos que las armas de fuego se utilizan para cometer más de la mitad de los homicidios por parte de la pareja en Estados Unidos y que los incidentes de violencia doméstica que involucran las armas de fuego 12 veces son más probables que puedan resultar en muerte a comparación de incidentes con otro tipo de armas o con la fuerza corporal. Y después me parece que una de las estadísticas más pues impresionantes es que 4.5 millones de mujeres han sido amenazadas con un arma de fuego y 1 millón de mujeres estadounidenses han recibido un disparo no fatal por parte de una pareja íntima. Entonces creo que tendemos a hablar mucho sobre homicidios, pero tal vez no necesariamente tanto sobre el impacto que tienen las armas de fuego en general en este contexto de violencia por parte de la pareja. Y aunque cualquier persona se puede ver afectada, por supuesto, como nosotros lo sabemos por parte de la violencia doméstica y también con armas de fuego, sabemos que hay algunas personas que experimentan un impacto mayor. Entonces, por ejemplo, las personas nativoamericanas o las mujeres también, tanto indias americanas o nativas de Alaska, son 4 veces más probables de tener un disparo fatal por parte de una pareja íntima. También sabemos que las mujeres afroamericanas son 3 veces más tienen 3 veces más de probabilidad de recibir un disparo a comparación de las mujeres blancas y también las mujeres embarazadas o en postpartum tienen el doble de posibilidad de ser asesinadas debido a esto en lugar de causas obstétricas. Entonces, pues bueno, definitivamente eso lo podemos tomar en cuenta en los riesgos, los factores de riesgos y de hecho en 2020 el 80% de los homicidios asociados con un embarazo involucró un arma. Y después, bueno, me parece que muchas personas suelen pensar, y digo, yo sé que el grupo aquí definitivamente sabe bastante bien que, bueno, esto a veces pensamos que es algo que sucede en la casa o en el hogar, no pensamos tanto en el impacto comunitario, pero también sabemos que más de la mitad de los tiroteos masivos de 2014 a 2019 tenían una relación con la violencia doméstica, entonces eso se puede ver, tiene un impacto, un efecto directo en la comunidad y en más de 2 tercios de estos tiroteos masivos el agresor mató, asesinó al menos a una pareja o un miembro de su familia o tuvo un historial de violencia doméstica. También sabemos que las fatalidades de arma de fuego son la primera causa de muerte de las fuerzas del orden, que definitivamente pues muchas veces se sabe que ellos tienen que ir a este tipo de llamadas y capacitan a los oficiales de esa manera. Y también sabemos que el 31% de los homicidios de armas de fuego de menores de 13 años se encontró que pues tenían una relación con la violencia por parte de la pareja. Creo que aquí podemos ver los efectos comunitarios y también la especie de efecto dominó que sucede justo de la violencia con armas de fuego en contextos de violencia doméstica. Y después también está una conexión muy cercana con respecto a asesinato y suicidio, es decir, tenemos de 1.000 a 1.500 muertes al año como resultado de estos asesinatos y suicidios. 9 de cada 10 de estos involucran a un arma de fuego y más o menos el 65% de todos los asesinatos y suicidios que se implicaron a una pareja y el 21% de los agresores para asesinatos y suicidios tenían 55 años de edad o eran mayores, lo cual es poco común si vemos más o menos las estadísticas de homicidio en general. Y le voy a dejar que Jen describa cómo funciona este informe de violencia doméstica y armas de fuego. Este, de hecho, pues es otra fuente que pudiera ser útil para ustedes en su trabajo o tal vez también para entender un poco mejor esta relación entre las armas de fuego y la violencia doméstica a través de otro trabajo que se hace en la BWJP. A principios de 2024 nos aliamos con la línea directa de violencia doméstica nacional para llevar a cabo una encuesta con las personas sobrevivientes y esto tenía que ver con sus experiencias con armas de fuego y el abuso o el daño relacionado con las armas de fuego. Entonces, de hecho,
Esto se construyó por parte de una encuesta similar que la línea directa se llevó a cabo en 2014, es decir, hace 10 años, y después en 2024 lo que hicimos fue expandir a las preguntas que hicimos, entonces incluimos las de 2014, pero también se expandieron. Y la razón de esto, y por lo que lo estamos mencionando el día de hoy, es porque no tiene la intención de que se utilice como una fuente de prevalencia del abuso de armas de fuego y de la violencia por parte de una pareja íntima, sino que más bien tiene que ver con las experiencias de los sobrevivientes. Entonces nosotros siempre eso lo mencionamos nada más como una salvedad, no lo utilicen para prevalencia, nada más es una pequeña muestra, digo, son más o menos, hubo 2.400 respuestas en el análisis de datos final, pero verdaderamente lo que hace y permite es tener mucho más contexto de acuerdo a las diferentes formas de abuso y de violencia que los agresores de violencia por parte de una pareja sentimental, pues puede ser que utilicen muchas veces las armas de fuego para llevar a cabo y ayuda también a mostrar todo el amplio espectro de conducta, ¿no? Es decir, más allá de como lo que mencionaba Annie, que a veces el enfoque puede estar nada más en la parte de homicidios y no necesariamente en otras formas. Entonces, lo que me parece que es muy rico, muy valioso con respecto a este informe es que pudimos recopilar diferentes narrativas por parte de las personas que respondieron la encuesta. Aquí hay algunas. Y para resaltar nada más algunos de los temas diferentes y las formas de abuso que verdaderamente se pueden llegar a ver, digo, ninguna de estas necesariamente fue una sorpresa, ¿no? En el momento de hacer el trabajo y estoy segura de que muchos y muchas han tenido esta experiencia, también trabajando con personas sobrevivientes, hemos escuchado sobre estas diferentes formas de violencia por parte de la pareja facilitada, digamos, con armas de fuego, pero se captura mejor de esta manera. La primera narrativa entonces describe lo que nosotros comúnmente vemos, lo cual es un agresor que lleva y porta el arma de fuego para propósitos de intimidación. Entonces, lo que pudiera ser un poco complicado, digamos, con sobrevivientes y con víctimas a la hora de que describan o hagan pública su experiencia, es que a veces sí hay esencialmente están describiendo lo que puede ser en algunas circunstancias, pues una posesión y un uso legal del arma de fuego. Entonces, portar un arma de fuego en muchas instancias, pues no es ilegal propiamente. Y puede ser que tampoco sea una conducta abusiva. Y bueno, pues eso es exactamente por qué o la razón por la que pues pudiera ser similar a otro tipo de conductas abusivas para poder ejercer un control o coaccionar y eso puede hacer difícil que las personas sobrevivientes entonces puedan describir el nivel de amenaza o de intimidación con la que están viviendo y a la que están siendo sujetas. Entonces aquí tenemos un ejemplo que obtuvimos donde vemos cómo se está describiendo el momento de utilizar el arma de fuego con el objetivo de intimidación. El segundo quote es bastante similar y es algo que escuchamos muy a menudo. Y es cuando las parejas íntimas, las parejas íntimas abusadoras, lo que hacen es, pues, almacenar las armas de una forma pues que no es segura, básicamente para crear esta intimidación, este miedo y esta coerción. Después tenemos el tercer ejemplo de narrativa donde se utiliza esta violencia armada para intentar tener un impacto en la víctima y para que la víctima o se quede o se vaya. En este caso, siempre solemos escuchar historias muy similares a esta que vemos en pantalla donde un arma de fuego se ha utilizado para facilitar pues miedo, intimidación e incluso a veces daño físico para coercionar a la víctima y para intimidarla para que no se vaya. Y después tenemos la cuarta narrativa. En este caso, se destaca otro tema bastante común en la violencia de la pareja última con armas de fuego, que son amenazas de hacerse daño, de suicidio y todo esto está conectado, por supuesto, con la violencia de pareja íntima. Todo lo que pues rodea el suicidio, el asesinato y también las amenazas de hacer daño a otros con las armas de fuego como un medio de intimidar, de amenazar a la víctima y a la sobreviviente.
Estos informes están disponibles para ustedes y la verdad es que cuentan con datos muy ricos y narrativas muy interesantes. Y ahora vamos a cambiar y vamos a hablar sobre las leyes, los marcos legales federales que existen y cuyo objetivo es reducir el acceso a las armas de fuego por aquellos que han cometido violencia doméstica y por lo tanto tienen el objetivo de reducir también los homicidios de violencia en la pareja y otro tipo de daños. De nuevo, no voy a profundizar en detalle en todo esto porque, como les he dicho, tenemos una cajita de herramientas de que establece una línea de base sobre las leyes federales y ahí pues tienen toda la información. De nuevo, estamos disponibles para poder responder a estas cuestiones individuales. Pero bueno, esto es una visión general. Aquí tenemos el Estatuto Federal de 18 USC 922G que se activa como en la Ley de Control de Armas de 1968 y enumera diferentes estatus o categorías de personas que tienen prohibido por ley federal el hecho de tener acceso a un arma de fuego, ya sea pues enviar, transportar, poseer o recibir, si cumplen con alguno de estos estatutos. A principios de los 90 se añadieron el punto 8 y 9, así que voy a hablarles sobre diferentes puntos, porque además esto también está conectado con diferentes leyes, pero la verdad es que va a ser bastante complejo si no han trabajado con estas leyes anteriormente, así que espero que no les dé miedo todo el texto que están viendo en este PowerPoint. Me disculpo por haber incluido todo esto, pero bueno, quería que estuviese toda la información en caso que lo utilicen como recursos. Entonces, la subsección 8 es lo que nos solemos referir como a un orden de protección contra la violencia doméstica. En este caso, se prohíbe a alguien que es demandado, que es sujeto de una orden de protección de violencia doméstica, el hecho de tener acceso a las armas de fuego o de munición. Entonces, en la pantalla aparecen diferentes elementos. Tenemos, por ejemplo, las partes. Tiene que haber, por ejemplo, una relación. Entre las relaciones tenemos cónyuge actual o anterior, conviviente actual o anterior, hijo en común o hijo de persona protegida o de la persona sujeta a la orden. Además, también tenemos el debido proceso y en este caso destacamos que tiene que haber una audiencia en la que la persona sujeta a la orden ha sido notificada y ha tenido la oportunidad de participar. Esto depende de su elección. Y además, la orden también tiene que hacer algunos elementos específicos. Por una parte, o bien tiene que prohíbe hostigar, acosar o amenazar a la pareja íntima o al hijo de la pareja íntima o al demandado, o prohíbe adoptar una conducta que pueda hacer temer a la pareja íntima lesiones corporales o al hijo de la pareja íntima o al demandado. Y además, o bien la orden em, tiene que constar con una amenaza creíble para la seguridad física de la pareja o del hijo de la pareja o del demandado, o bien la orden prohíbe expresamente el uso, el intento de uso o la amenaza de uso de la fuerza física contra la pareja o el hijo de la pareja o del demandado que razonablemente pudiera causar lesiones corporales. Sé que hay muchos o bien dentro de este texto, pero algo que con lo que nos tenemos que dar de esta diapositiva es el lenguaje específicos que tenemos en estos dos últimos elementos, sobre todo. Creo que hemos perdido a Jennifer. Ah, bueno, ya ha vuelto. Estoy de vuelta. Iba a retomar con la diapositiva, pero bueno, ya está de vuelta. Y por supuesto, esto nunca ocurre excepto cuando estamos grabando el webinario. Mientras estés compartiendo la pantalla,
Alguien nos ha hecho una pregunta sobre el porcentaje de homicidios para las mujeres hispanas o latinas. Y no sé si hemos hablado sobre esto. Este dato lo tenemos incluido en los recursos que mencioné en primer lugar. Pero la verdad es que ahora mismo no me acuerdo. No se preocupe, lo puedo buscar y puedo añadirlo al Q&A en la cajita de preguntas y respuestas. Y creo que alguien tenía una mano levantada, pero ahora no la veo. Pero bueno, si tienen cualquier pregunta, pueden escribir en la cajita de preguntas y respuestas. Y no puede, la verdad es que no vemos las diapositivas, sí que le podemos escuchar, pero no vemos las diapositivas. Vale, pues voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Ahora pueden verlas? Sí, perfecto. Hemos vuelto a perderla. Mientras Jennifer vuelve, alguien ha dicho que no tenemos que asumir que las personas pueden leer el texto de la pantalla. Así que me gustaría hablar sobre esas experiencias de una forma muy rápido. Así que en la primera se dice, mi cónyuge tiene una caja fuerte con un arma de fuego en su interior y en momentos de conflicto ha abierto la caja fuerte y ha sacado el arma para llevarla encima. No nos ha apuntado con ella, ninguno de nosotros, ni ha proferido amenazas verbales, solo el hecho de sacarla de la caja fuerte en sí era muy aterrador. Jen, nos acaban de decir que no tenemos que asumir que las personas pueden leer el texto de la pantalla, así que mientras tú no estabas aquí, estaba leyendo algunos de los ejemplos de las experiencias de los sobrevivientes. Sí, muy buen, pues está muy bien que lo digan, sobre todo por temas de accesibilidad, así que muchísimas gracias. Mackenzie, si está ahí, estoy teniendo problemas cada vez que intento compartir la pantalla porque el Zoom me echa de la sesión, así que no quiero que me vuelva a echar. Sí, yo puedo compartir la pantalla, no hay problema. Y mientras tanto, voy a continuar diciendo lo que estaba diciendo. Estaba hablando sobre la orden de protección de violencia doméstica. Imagino que algunos de ustedes habrán escuchado hablar sobre el caso de la Corte Suprema del verano, el caso de Raimi. Y si están familiarizados con este caso o no lo conocen, pues en este caso sí que había la orden de protección de violencia doméstica y el tribunal mantuvo el estatus como constitucional. Eso quiere decir que la Corte Suprema afirma que es una buena ley. Tenemos muchos recursos para entender esta decisión, así como las consideraciones prácticas basadas en la decisión. Además, también tenemos un webinario grabado al que pueden tener acceso y en poco tiempo también vamos a enviar pues una asistencia técnica sobre esto y tendremos otros resúmenes. Así que si necesitan más información sobre esto, pues tenemos muchísima información que podemos brindarles. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora tenemos la sección número 9, que es una condena por delito menor de violencia doméstica. En este caso, tiene que ser un delito menor según la legislación federal, estatal, tribal o local. Y uno de los elementos del estatus por el cual la persona se ha condenado tiene que incluir como elemento el uso o la tentativa de uso de la fuerza física o la amenaza de uso de una arma letal. Las partes, es decir, el demandado y la otra parte, tiene que tener una relación que es un poquito diferente a la anterior. En este caso, incluimos el cónyuge actual o anterior, eh,
progenitor, el tutor de la víctima, el conviviente actual o anterior como cónyuge, progenitor o tutor de la víctima, también el hijo en común o en situación similar a la del cónyuge, progenitor, o tutor de la víctima. Y además también se utiliza un término un poco vago en este caso de ley, pero bueno, tenemos diferentes recursos para entender lo que quiere decir en situación similar a la del cónyuge, progenitor o tutor de la víctima. Y en 2022, como parte de la ley de las comunidades más seguras, se añadió también en relación de noviazgo actual o anterior a la reciente. Y es algo que mencionaremos en un momento. Además tenemos el debido proceso, así que para tener todo esto en cuenta, el representante tiene que estar representado por un abogado o renunciado conscientemente e inteligentemente a su derecho. Vale, creo que se ha vuelto a ir, así que bueno, estaba en la parte baja. Y como estaban diciendo, la condena no ha sido cancelada o anulada, el acusado no ha sido indultado o restablecimiento de los derechos civiles. Entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es esta relación de noviazgo, que quien ha mencionado es algo que se añadió en los materiales de 2022 y cuando vuelva pues va a hablarnos de lo que es esta relación de noviazgo. Como estaba diciendo, la relación de noviazgo está definido dentro del estatuto como una relación entre dos individuos que han tenido o que han tenido recientemente, teniendo pues una naturaleza continuada, romántica o íntima. Y además el estatuto determina que tiene que tenerse en cuenta la duración de la relación, la naturaleza de la relación y la frecuencia y el tipo de interacción entre los individuos implicados en la relación. Entonces, las relaciones, la verdad es que no se introducen tanto en este lenguaje estatutario y sería muy difícil de aplicarlo de nuevo y por eso mismo tenemos recursos que sintetizan pues y explican qué es una relación de noviazgo, cómo se han interpretado por las diferentes agencias federales y el estatuto establece que una relación de noviazgo no es una relación casual o una confraternización ordinaria. Así que si quieren tener mayor entendimiento sobre esto o si quieren más recursos para entender todo esto, pues también podemos indicarles dónde están esos recursos. Pasamos a la siguiente. Ok, nada más aquí un par. Sí, la que sigue. Ah, sí, ahí está. Sí, creo que hay un poquito de retraso. Hay un poco de retraso. Sí, bueno, en este caso nada más hay algunas diferencias clave entre cómo es que operan este tipo de prohibiciones. Entonces, el tipo de prohibición, digamos, de orden de protección está en vigor mientras dura. Entonces, si expira, pues entonces se levanta esa prohibición. Aparte de que también normalmente hay una exención de uso oficial, que esto básicamente lo que quiere decir es que las personas que responden en ciertos tipos de empleo, por ejemplo, en la parte de policía, el ejército, seguridad armada, se requiere como parte de sus deberes el portar un arma de fuego y utilizarla. Bueno, pues si esta exención aplica, pues entonces se permite que todavía pueda poseer el arma de fuego y también las municiones mientras están únicamente en sus deberes. Entonces, en este caso no se extendería, por ejemplo, a su vida privada una vez que dejan
dejan de trabajar. Y también con respecto a la prohibición de sentencia de delitos menores de violencia doméstica, hay algunas diferencias de cómo aplica. Si la relación entre las partes se trata de una relación de noviazgo en lugar de las otras cuatro categorías de relaciones, pues en ese caso, para una relación de noviazgo, la sentencia tuvo que haber entrado el 25 de junio o después de 2022, cuando entró en vigor. Otro calificador, digamos, para relación sería en cualquier otro momento, antes o después de que se aprobó esa ley propiamente a mediados de los 90. La duración también de la prohibición difiere igualmente, porque aquí pudiera ser la prohibición permanente para las diferentes categorías de relaciones propiamente. Para relaciones de noviazgo es generalmente una prohibición de 5 años, a menos de que haya ciertos factores que pudieran cambiar eso y entonces pudieran hacerla permanente. Por ejemplo, si hay otra sentencia de un delito menor por violencia doméstica o también si hay una sentencia subsecuente que involucra también el uso de una fuerza física, por ejemplo, un arma mortal, etcétera, sin importar el tipo de relación. Y también no hay una exención de uso oficial en este caso para una sentencia, una prohibición de sentencia por delito menor. Entonces, pues una vez más, tenemos un kit de herramientas que básicamente lo que hace es poder mencionarlo y explicarlo en caso de que necesiten tener acceso y con esto creo que podemos seguir adelante. La siguiente. Esta nada más es el mapa que muestra cuáles son los estados, que los que están en morado muestran el tipo de estados que tienen algún tipo de orden de protección, de prohibición de orden de protección para violencia doméstica, de lo que Jen justamente estaba hablando. Entonces, estos estados puede ser que tengan algo que se vea exactamente como la ley federal, por ejemplo, que es un espejo a la ley federal, por ejemplo, o a lo mejor los estados pueden hacer algo un poco más amplio a comparación de la ley federal, pero bueno, aquí pueden ver que la gran mayoría de los estados pues tienen algo. Y veo aquí algunas personas de Missouri que están hablando, por ejemplo, en el chat y pues efectivamente aquí notarán que Missouri no está resaltado en morado aquí y bueno, sabemos que bueno, es en el lugar en donde he hecho la mayoría de mi trabajo, entonces hay algunos estados que todavía no tienen esa posibilidad, la mayoría de los estados sí. Después aquí este otro mapa muestra cuáles son los delitos menores por violencia doméstica o violencia en el noviazgo y entonces son estas previsiones que una vez más se muestran para que puedan ustedes apreciar cuáles son los estados que tienen al menos algún tipo de estas prohibiciones relacionadas con un delito menor de violencia doméstica. ¿Algo que quisieras agregar al respecto, Jen? No, perfecto. De hecho, también nosotros en nuestra biblioteca de recursos también tenemos un enlace, por ejemplo, tenemos una alianza con el Centro Jurídico Gifford y ahí lo que hacemos es mantener un registro de las leyes estatales. Entonces tenemos un link ahí para este recurso de su ley estatal y también en nuestra biblioteca de recursos, en donde pueden tener acceso a un resumen y también el texto propiamente de la ley estatal, si es que están buscando un lugar en específico. Muy bien. Esta es otra herramienta que el centro desarrolló, diría nosotros, pero la verdad es que no me puedo tomar el crédito porque todavía no estaba aquí. Pero bueno, es una herramienta más nueva y me parece que pues es fantástica. Entonces, esto tiene que ver con la renuncia de armas de fuego en este tipo de casos de violencia por parte de la pareja y cómo se estructuran estos protocolos en la comunidad. Como muchas de ustedes sabrán, incluso si tienen las leyes estatales, implementadas que a lo mejor pueden ser espejo de la ley federal o que incluso puedan ir más allá, pues la verdad es que estas leyes no se autoejecutan. Entonces tiene que haber un proceso implementado para poder asegurar que las personas que tienen la prohibición, pues efectivamente no tengan acceso a las armas de fuego. Entonces pensamos en esta implementación en dos diferentes formas. La primera
es para poder bloquear las compras futuras, es decir, asegurar que si una persona tiene la prohibición, entonces si quieren ir a hacer la compra de un arma de fuego, que entonces haya una especie de advertencia que se les prohíbe y asegurar que esa información también pueda llegar a todas las diferentes bases de datos, como NIC, por ejemplo, que van a mandar esa alerta a la de la persona como alguien que no tiene el permiso de hacer la compra. Otra forma es para las personas que ya son dueñas de un arma de fuego y después están sujetas a una orden de protección o tienen una prohibición o a lo mejor se les sentencia a un delito menor por violencia doméstica, entonces que esa persona pues dejen de tener, de poseer el arma, es decir, que se les haga transferir o renunciar a esas armas de fuego. Entonces, estas son las dos formas en las que nosotros estamos considerando implementar este tipo de leyes. Y entonces, esta herramienta básicamente lo que hace es que les guía, es decir, por ejemplo, si ustedes ya tienen alguna estructura implementada para la renuncia o la transferencia de armas de fuego, entonces les ayuda a poder evaluar ese proceso, o si no tienen nada implementado, pues entonces les puede dar unos buenos puntos de inicio, ¿no? Que hay que poner sobre la mesa y entonces pues ver en dónde se puede empezar, ¿no? Entonces aquí podemos ver nada más algunos de esos pasos iniciales, ¿no? Una vez más, estos los sacamos de la herramienta. Yo les animo que vayan a la herramienta propiamente para que puedan revisar todos estos pasos a profundidad, pero nada más para darles una especie de lineamiento, digo, antes de que nosotros sepamos cómo o qué tipo de armas de fuego tendrán que pues quitarse a una persona que tiene una prohibición, tenemos que saber cuáles son el tipo de armas de fuego que tienen. Y hay diferentes lugares que lo manejan de diferentes formas, pero por ejemplo, para las órdenes de protección de violencia doméstica, a veces esa información está dentro de la solicitud, a veces también puede ser que haya testimonios que se dan durante la audiencia. Y Jen, corrígeme si me equivoco, pero ¿a poco creo que algunas jurisdicciones tienen algunos formatos específicos que se tienen que llenar cuando hay gente que está llenando las órdenes de protección sobre armas de fuego, ¿no? Sí, sí, exacto, en donde se describe específicamente el arma de fuego. El tribunal también, por ejemplo, como lo menciona aquí, puede recopilar testimonios sobre cuáles son esas armas de fuego durante la audiencia. En procedimientos penales, a veces esas armas de fuego están enlistadas o incluidas también en informes policíacos con evaluaciones de letalidad que también a veces pueden contener información, así como también los testimonios durante las diferentes audiencias que se lleven a cabo en ese caso penal. Con respecto a las órdenes judiciales, aquí la herramienta habla un poco de la necesidad de que haya una orden clara y ejecutable para hacer la transferencia. Entonces, algo que el tribunal especifique, y aquí de hecho lo vamos a hablar un poquito después, pero todos los detalles para que alguien pueda cumplir con esa orden judicial, que puede ser información escrita o oral con respecto a cómo se puede hacer esa transferencia de armas de fuego, cuáles cuáles son los medios de transferencia aceptables o cuál es la prueba que se requiere de que alguien ya hizo esa transferencia o esa sesión de armas de fuego en un marco de tiempo que entonces se tenga que completar antes para poder estar en cumplimiento con la orden judicial. Y con respecto al servicio, esto es específico de las órdenes de protección, hay que asegurar que hay un proceso consistente para este eh, servicio, ¿no? Porque pues puede ser un gran reto para muchas comunidades, ¿no? Porque la gente a veces hace cosas muy creativas y creo que esa es otra de las razones por las que pueden contactarnos si es que este pudiera ser un problema en su comunidad, porque pues hay muy buen trabajo que se está llevando a cabo en este tema en todo el país. Y después los protocolos también para el decomiso o la incautación durante el servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las personas que a lo mejor estén sirviendo con estas órdenes, muchas comunidades, por ejemplo, tienen pueden hacer que este tipo de transferencias sucedan inmediatamente y después también tener un protocolo para víctimas y una notificación del tribunal del servicio. Entonces queremos asegurar que tanto los tribunales y la víctima estén conscientes de que la orden de protección pues ya se sirvió y entonces que la persona al menos tendría que tener esa prohibición ya en ese punto. Ahora, con respecto al proceso de transferencia como tal, queremos asegurarnos de que sea un proceso que está disponible. Entonces, algo que con lo que puede cumplir la persona que tiene la prohibición y hay una documentación clara y específica sobre esta transferencia. Entonces, sabemos cuáles son el tipo de armas que ya se cedieron o se renunciaron, a cuándo y se hizo esa sesión, para a quién y cuál fue el proceso también de almacenamiento. Y también
Esta ha sido una de las barreras que las comunidades han expresado tener, el tener esta área disponible de almacenamiento para las armas de fuego, pero es algo que pues una vez más muchas comunidades han hecho de diferentes formas y entonces pues han tenido que pensar en algunas soluciones creativas y nos encantaría también ayudarles a encontrar algo que funcione para su comunidad también en ese sentido. Con respecto a la parte de cumplimiento, tener una declaración jurada que afirma que la persona ya no tiene acceso a las armas de fuego, que ya completaron esa transferencia. Una vez más, eso tendría que ser parte de un proceso claro para asegurar no nada más que suceda, sino que además también se documentó que ya sucedió. Un proceso también para determinar, por ejemplo, si un tercero es adecuado. Por ejemplo, si su estado permite que haya una transferencia para un tercero, entonces asegurar que ese tercero no es alguien que también por sí mismos tienen una prohibición o que de alguna otra forma pues no tendría que ser una persona que pudiera poseer un arma de fuego. También cumplir con los protocolos y el monitoreo, ya sea que se trate de, por ejemplo, libertad condicional, quien quiera que se encargue de asegurarse de que esa persona ya se dio y renunció a sus armas de fuego, entonces que haya un seguimiento. Es decir, la persona no puede simplemente no cumplir y no enfrentar ningún tipo de consecuencias. Y después, una vez más, un proceso para notificar a la víctima, hacerle saber a la víctima, no nada más que ya se sirvió esa orden judicial, sino también en el momento en el que ya se renunció a las armas de fuego y cuáles fueron esas armas o hacerle saber a la víctima que no han sido cedidas las armas de fuego y entonces de esa manera pueden hacer un plan de seguridad sabiendo si es que están presentes esas armas de fuego o ya no y si el agresor tiene acceso a ellas. Y después con respecto a la ejecución, se mencionó también la base de datos anteriormente, pero asegurar que la comunidad tiene un protocolo para poder meter esas órdenes de protección y las sentencias en delitos menores para reflejar la relación de las partes. Entonces, específicamente, si la comunidad no tiene específicamente sentencias de delitos menores por violencia doméstica, entonces que la relación de las partes se mencione para que de esa forma puedan saber que eso pues hace que la ley federal pueda entrar y que también se tome en cuenta en las diferentes bases de datos y que se puedan accesar si es que alguien está tratando de comprar un arma de fuego. Y después, con respecto a los protocolos, entonces, por ejemplo, para hacer la transferencia de las armas de fuego, ahí hay que ver si, por ejemplo, esa transferencia tiene un límite de tiempo, ¿no? Entonces, como Jen lo estaba mencionando, está la prohibición de orden de protección, pero únicamente está implementada mientras la orden está implementada. Entonces, la persona volvería a tener el arma de fuego después o se mantendría la prohibición. Si se le va a regresar el arma de fuego a esa persona, entonces una manera de asegurar que pues ya esa persona no tenga una prohibición por otra razón y entonces que efectivamente se haya levantado la prohibición si fuera el caso para la persona a la que se otorgó. No sé si haya, Olga, otra cosa sobre los protocolos que quieras mencionar, Jen. No, ha estado perfecto, la verdad. Y estoy feliz de poder apoyar con cualquiera de estas etapas del proceso si lo necesitan. Así que pueden hacernos preguntas sobre esto. Y esto nos explica el por qué estamos tomando todos estos pasos, porque un análisis de los datos de 45 estados entre 1980 y 2013 demostró que las órdenes de protección contra la violencia doméstica que exigen la renuncia a las armas de fuego se asocian a una reducción del 12% en los homicidios cometidos por parejas íntimas. Así que, por supuesto, no podemos decir que esto es una causa como tal, pero efectivamente existe una correlación. Y esto demuestra que las leyes pues tienen el potencial de poder salvar vidas y lo importante que es crear este tipo de protocolos. Ahora me gustaría añadir también cómo, cómo nos hemos enfocado en la caja de herramientas de renuncia al arma de fuego que nos mostró Ani hace unas diapositivas. Lo que nosotros queríamos hacer es que para tener un protocolo de renuncia al arma de fuego y de transparencia, para que sea efectivo y consistente, tenemos que realizar un esfuerzo multidisciplinar, es decir, muchas de las partes interesadas y sistemas y los actores que forman parte de estos sistemas tienen que asegurarse de
que reciben toda la información y que tienen los recursos, porque nadie puede establecer una política o determinar una política y llevarla a cabo por sí mismo. Muchos de la asistencia técnica y la formación que hacemos sobre este tema consiste en ayudar a las comunidades para crear estas capacidades, y todas las personas pues tienen que entender el papel que pueden desempeñar y cómo pueden ser, pues seguir con esa rendición de cuentas, ¿no? Así que esta cajita de herramientas lo que hace es comen- explicar a las comunidades quién tendría que formar parte de la conversación, qué tipo de preguntas tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, dependiendo del papel que desempeñamos, y una conversación guiada, dependiendo del proceso, bueno, pues que Ana nos acaba de mencionar, pero sobre todo teniendo en cuenta un equipo multidisciplinar para contar con un protocolo que funcione. Y de nuevo, estamos disponibles para apoyar, comentarles, por ejemplo, quién tendría que estar en esas conversaciones, comenzar con un proceso, evaluar un proceso que ya tienen implementado, o todas las preguntas que necesiten preguntar. Veo que hay una mano levantada. No sé si los y las participantes pueden abrir su micrófono, o quizás pueden dejar la pregunta que tengan en la cajita de preguntas y respuestas. Tenemos a alguien en el chat que nos ha preguntado: ¿las estadísticas son, son aquellas que han sido informadas por los individuos? ¿Esto hace referencia a la última estadística que hemos compartido? Es decir, si la pregunta se está centrada en la reducción de los homicidios de la pareja íntima, o está relacionado con otro tema. En el mapa se mostraban las leyes estatales, y las estadísticas que han mencionado es un estudio que ha recopilado datos provenientes de 45 estados durante más o menos 25-30 años. Y en este caso no se analizaban tanto el número de transferencia de armas de fuego, sino que se centraban más en las órdenes que requerían esta renuncia al arma de fuego, sujetas a estas órdenes de protección, o órdenes que incorporaban mandatos específicos de renuncia al arma de fuego. Y luego esto también echará un vistazo a los números de homicidio en esos estados durante esos años. Así que en este estudio específico, pues se demuestra que hay una relación bastante sólida. Espero haber respondido a su pregunta. No obstante, si tiene alguna otra pregunta de seguimiento, pues también estaré contenta de poder seguir con la conversación. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es darles una explicación bastante breve sobre lo que son las órdenes de protección de riesgo extremo, y en qué se diferencian de las órdenes de protección con la violencia doméstica. Este es otro de los ámbitos en los que hacemos mucho trabajo, y quizás han escuchado pues estas leyes. La verdad es que tienen nombres diferentes. Básicamente, estos son órdenes diferentes, son órdenes emitidas por un tribunal civil, y abordan la habilidad para restringir a alguien de continuar a poseer o comprar armas de fuego o munición. Y estas normalmente se emiten cuando hay un demandado, por ejemplo, cuando la persona pues es un peligro para ella misma o para otras personas. Están disponibles en 21 estados y en Washington, D.C., así que quizás
viven en algún estado donde esta herramienta está disponible. Y pues bueno, hay algunas diferencias y de nuevo les repito que tenemos cajitas de herramientas y recursos que se centran en esto. Además, también tenemos algunos webinarios grabados que hablan sobre esto y aquí les voy a dar la información básica sobre pues por qué estas dos órdenes son diferentes. El propósito, como les he dicho anteriormente, de la DVPO es proteger al miembro de la familia o hogar superviviente de los nuevos abusos de los daños y de la ERPO es impedir que una persona en riesgo de hacerse daño a sí misma u otros posea un arma de fuego o munición. ¿Quién puede presentar una petición? Para las órdenes de protección de violencia doméstica, pues son personas que tienen una relación, ya sea por hijos, por historial de citas, por matrimonio, por una cohabitación actual o pasada, por parentesco. Todo esto depende de las leyes estatales. Y por eso mismo les digo que les estoy hablando de forma general, porque todo esto varía, depende de los estados. Cada estado tiene una ley sobre la orden de protección de violencia doméstica. Y para el ERPO, yo creo que en cada uno de los de estatus, s- pues son las fuerzas del orden o el fiscal para la orden. Además, también podría ser un familiar, un miembro del hogar o un profesional médico para la investigación. Podrían ser también profesionales de salud mental, por ejemplo. Así que esto podría diferir dependiendo de la jurisdicción. En algunas jurisdicciones, una pareja íntima, pues podría ser uno de los solicitantes y en otras no. Además, el estándar por el cual el tribunal tiene que hacer o emitir esta orden depende. Normalmente para la orden de protección de violencia doméstica tenemos la preponderancia de las pruebas. Lo, y los ERPOs, pues la verdad es que tienen un estándar de pruebas más elevado. Tienen que ser pues pruebas claras y convincentes o una causa probable o, por ejemplo, órdenes de investigación. Además, también requieren la creencia de buena fe y pueden tener diferentes estándares. Además, quien está protegido también es diferente. Pueden ser, por ejemplo, en la orden de protección de violencia doméstica tendríamos el miembro de la familia o el hogar y en ERPOS sería el público en general y el demandado. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver algunas diferencias más. Así que de nuevo, en este caso, las protecciones son diferentes. En AirPods tenemos protecciones un poquito más restrictivas, que tenemos el prohibido el acceso con armas de fuego. Y en la orden de protección de violencia doméstica, como bien saben, pues estas son flexibles, son bastante amplias y estas pueden brindar diferentes remedios que se pueden personalizar a la situación individualizada de la pareja íntima y de los riesgos de daño. Esto pues podría ser, en algunos casos sería protección relativa a la vivienda o a las visitas de los niños que tienen en común o a lo mejor pues pueden tratarse de protecciones económicas durante un corto periodo de tiempo. Así que como digo, tenemos diferentes protecciones disponibles, lo que también incluye el acceso a las órdenes de fuego. La duración, pues esto también va a depender de la ley estatal y sobre todo, pues se diferencia entre dos remedios, bueno, es diferente. Luego tenemos la ejecución. En la orden de protección de violencia doméstica tenemos a la persona protegida, las fuerzas de seguridad que pueden solicitar la ejecución y en ERPO, pues tendríamos a los fiscales o a las fuerzas del orden.
sobre todo teniendo en cuenta que la pareja íntima no es la parte protegida. Por lo tanto, por eso mismo, en este caso, la aplicación de la ley, pues se encargarían el fiscal o los fuerzas del orden únicamente. En cuanto a la prevención, ambas de estas herramientas se pueden introducir en las bases de datos federales que podrían, pues son elementos que aparecerán visibles durante el proceso de revisión federal. Si alguien intenta comprar un arma de fuego y pueden ser, pues, en las órdenes de protección contra la violencia doméstica, es NIC, SINCIC, y por ejemplo, si un sobreviviente obtiene una orden de protección en un estado, después se mude a otro estado, esta orden será válida y también será ejecutable en otras jurisdicciones. Sin embargo, ERPOS tiene remedios estatales que quizás no entran dentro de esta ley de violencia contra la mujer. No obstante, sí que hay pues la fe y la credibilidad que se tiene que ejecutar. Así que, bueno, pues todo esto aparece en las bases de datos federales y estos se utilizan para prevenir pues estas compras. Has pasado a la siguiente diapositiva, Ani, y como hemos dicho, tenemos un recurso en este caso que tienen disponible en nuestra librería y también tenemos un código QR. Básicamente, en este recurso pueden entender más la diferencia entre las órdenes que les hemos explicado en el día de hoy. Y al final de este recurso también tienen una carta o un árbol de decisiones y básicamente si trabajan con sobrevivientes, con esta herramienta, lo que va a ayudarles es a asistir al sobreviviente para contar con la información que necesitan si tienen acceso a ambos de estos remedios y de herramientas legales en su jurisdicción. Lo que queremos sobre todo es que los sobrevivientes puedan contar con la información suficiente sobre ambas herramientas y que entiendan en qué funcionan de la misma forma y en qué forman de diferente forma, para que entiendan pues en qué sistema quieren navegar o quieren operar. Así que esto nos va a ayudar a guiar la conversación con los sobrevivientes para determinar si alguno de estos remedios estarán disponibles para ellos y bueno, pues es algo que pueden utilizar en su trabajo diario. Y nuestros compañeros y el Centro de Recursos Nacionales sobre Violencia de Género y Armas de Fuego también tiene una caja de herramientas muy sólidas sobre las órdenes de protección de riesgo extremo y en este caso también incluye una selección con diferentes leyes estatales sobre las órdenes de protección de riesgo extremo y la verdad es que nos dan muchos detalles sobre esto, así que es algo que también tienen disponible en caso de que estén buscando más información. Y ahora creo que vamos a hablar sobre algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la planificación de seguridad. Sí, yo sé que algunos de ustedes ya se han ocupado de hacer pues la planificación de seguridad y en este caso sobre todo nos tenemos que encargar de hacer una planificación de seguridad cuando hablamos de las armas de fuego. Entonces, cuando pensamos en qué amenazas se han producido, de esto tenemos que tener una discusión con el cliente. Y en este caso, quizás es muy importante hablar de forma específica, porque a pesar de que le preguntamos, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el incidente más peligroso que le ha dado más miedo? Pues quizás mencionar las armas de fuego no es algo que mencionen. Y yo me acuerdo que uno de los incidentes, pues que me contaron que era más peligroso, no era un incidente que el cliente también considerase. Así que yo creo que es muy importante preguntar de forma específica sobre esto, abordar las amenazas o el daño inminente
para pues analizar si las cosas van a escalar, sobre todo cuando hablamos de la presencia de armas de fuego y también la importancia de escuchar a la víctima. Y también hay que considerar la diferencia entre las dos herramientas, ¿no? La AirPo y también la orden de protección y también que la gente pueda saber o ver cuál es la correcta. Y justo como lo estaban mencionando, hay algunas que puede ser que apliquen mejor a una o a otra y pues eso lo van a saber cuando nosotros les podamos dar opciones y hablemos sobre los diferentes riesgos de seguridad y las ventajas que cada una pueda llegar a tener y verdaderamente que hay que escuchar a dónde es a que quieren llegar, ¿no? Con toda esta situación. Yo he trabajado con algunas personas que, por ejemplo, ellos no querían involucrarse en el sistema para nada porque eso iba a aumentar su peligro. Específicamente hablando de armas de fuego, yo trabajé con alguien hace no mucho tiempo que esta persona se ponía una pistola en la cabeza cuando trataba de llamar al 911 y básicamente sabíamos que se iba a tener que recoger al cuerpo si ella llamaba al 911. Entonces cualquier tipo de involucramiento de la policía pues no iba a ser una opción para ella. Entonces por eso fue que tuvimos que hacerlo fuera de lo que el sistema podía brindar. Y también con respecto a cuáles son sus preocupaciones principales con respecto a los usuarios y acceso de el arma de fuego y también qué tipo de armas de fuego y el acceso que pueden tener. Esto aquí incluye, por ejemplo, si las mantienen cargadas, ¿no? O si las guardan fuera o también quién también tendría que recibir una planeación de seguridad, sus hijos, otros miembros de la familia que a lo mejor esté la pareja abusiva o el agresor amenazado, sus compañeros de trabajo, específicamente, por ejemplo, si tiene celos de alguien. Incluso también pensar en, bueno, si la persona se está quedando con otra persona para que pueda estar a salvo, si el cliente se está quemando también con esa persona para que haya un aumento en la seguridad y también considerando pues la seguridad de una manera bastante más amplia a comparación de lo que normalmente sería seguro. Y adicionalmente también aquí nada más algo de defensoría de planeación de seguridad que pudiera ser útil, identificar aliados y recursos, ¿no? Es decir, a quién pudieran recurrir, que pudiera ayudar, porque muchas veces me parece que hablamos de esto muy seguro, pero por ejemplo, las personas de libertad condicional pueden ser muy buenos aliados o buenos recursos si el agresor, por ejemplo, ya está sujeto a una orden de libertad condicional, pues entonces podemos conectar con su oficial de libertad condicional para ver qué tipo de monitoreo han estado haciendo sobre la persona o si tienen algunas ideas también con respecto a cómo pueden asegurar que esta persona no tenga acceso ya a las armas de fuego. Algunos remedios también que se pueden platicar, pues estas son diferentes opciones que presentamos, ¿no? Que pueden estar dentro del sistema judicial o no, pero pues algo que a lo mejor pudiera existir, que fuera una buena opción para la persona. También hablar de la reubicación, ¿no? Digo, creo que nadie le gusta la idea de tener que tomar todas sus cosas y mudarse y empezar de cero, pero creo que a veces sí depende y la realidad es que hay que tener este tipo de conversaciones y hacer una evaluación. Y actualizar también el plan de seguridad. Hay que recordar que eso no es algo estático. Es decir, los agresores y su comportamiento pues cambia. Entonces, el plan de seguridad tiene que ser suficientemente flexible para también cambiar y para poderse adaptar a las circunstancias. Y después, pues sí, simple y sencillamente también solicitar la renuncia de armas de fuego del agresor, el monitorear que cumplan los pasos que mencionamos en la herramienta y también asegurar que efectivamente haya algún tipo de prohibiciones por parte de la policía, que creo que también sería una muy buena oportunidad para hacer defensoría, porque tal vez no tengan un protocolo muy formal todavía en su comunidad o les preocupa que esa información pues no necesariamente se vaya a pasar a las fuerzas del orden o a la policía. Entonces a veces crear esa defensoría puede implicar darle la información correcta a las personas correctas para que puedan ayudar a hacerlo cumplir. Y después, bueno, pues nada más este es un recordatorio, ya lo hemos mencionado a lo largo de la presentación hoy, pero estamos aquí para ayudar. Entonces, por favor, manden cualquier consulta o pregunta de asistencia técnica, mándenlo, la pueden mandar para nosotros. También tenemos una muy buena biblioteca de recursos con muy buenas herramientas. Podemos también brindar capacitaciones on demand o también personalizadas y también podemos dar algún tipo de análisis de política. Y bueno, voy a dejar que Jen
también les muestre el fantástico sitio web nuevo que tenemos. Sí, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, nada más les vamos a dar una especie de recorrido muy breve en nuestro sitio web para que también se sientan cómodas y cómodos accesando a lo que tenemos ahí. Sí lanzamos un nuevo sitio web hace al menos un par de meses que nos parece que es un poquito más intuitivo a la hora de navegarlo a comparación del que teníamos antes. Entonces, pues espero que puedan serles sencillo, pero bueno, esta es la página de inicio, lo hemos organizado de diferentes formas. Entonces, aquí de alguna manera pues enfocamos el trabajo con el sitio web alrededor de la ley que aplica aquí, también para abordar la intersección entre violencia de género y armas de fuego, las leyes federales de las que estuvimos platicando un poquito y también un poco de las estatales. Después también la parte de investigación. Entonces, estamos tratando de ser un conducto entre el campo de investigación y también hacer que esa investigación pueda verdaderamente utilizarse en su trabajo día a día con y a nombre de las personas sobrevivientes de una manera accesible. Entonces publicamos mucho de eso aquí, versiones sintetizadas, ¿no? También de investigación que nosotros pues hemos podido también trabajar y colaborar con ese ámbito de investigación y se ha podido desarrollar. Después la parte de implementación, ¿no? Como la renuncia de armas, Annie estaba platicando que probablemente es la parte más grande de nuestro trabajo de implementación, pero también cómo las diferentes políticas y las leyes estatales y federales se están implementando, porque pues como Ani se mencionó, pues estas previsiones y estas leyes relacionadas pues no se ejecutan solas. Entonces, estamos ahí organizando los recursos de esa manera, asistencia técnica, y después tenemos a lo que nosotros llamamos las luces comunitarias, digamos, o los spotlights comunitarios. Entonces, aquí resaltamos a diferentes comunidades y mencionamos cómo es que ellos están abordando esto para tratar de reducir el daño y los homicidios producidos por la violencia de pareja íntima y con arma de fuego de diferentes formas. Nosotros lo que esperamos es que puedan de aquí también tomar algunas prácticas prometedoras, los modelos que están trabajando también en estas comunidades, que los puedan incorporar y tal vez puede ser que sirvan de inspiración para lo que pueden a lo mejor también ustedes aplicar en su propia comunidad. Puede ser que vean algo de algunas de estas comunidades que a lo mejor ustedes piensen que pudiera funcionar también en su propia comunidad y puedan empezar una conversación ahí. Y después también podemos ayudar con conectar, ¿no? Con otras personas o llevar a cabo algunas de estas prácticas prometedoras o este tipo de modelos que están tratando de incorporar en sus propias comunidades. Entonces ahí podemos hacer una conexión entre pares o mentoreos si es que eso puede ser útil para ustedes. También tenemos diferentes formas de diferentes formatos de diferentes comunidades que a lo mejor pudieran ser los formatos para tribunales, de libertad condicional, comunitarios. Hemos estado desarrollando este tipo de formatos y, por ejemplo, si quieren ver algunas muestras, pues de hecho también tenemos una colección de esos formatos que podemos compartirles. Ahora me voy a pasar a la siguiente. Aquí estos nada más son, digamos, las cuatro áreas en las que nosotros organizamos nuestro trabajo en el sitio web, justo de acuerdo a lo que acabo de describir. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, si ustedes se van, perdón, si se van ahí en en la pestaña que dice About o sobre nosotros, ahí pueden escoger cualquiera de estas secciones. De hecho, ahí les va a desglosar y va a resaltar también los recursos más útiles o los más nuevos en cada una de estas secciones. Ahora sí me paso a la siguiente diapositiva. Y entonces en nuestra biblioteca de recursos, ahí es en donde van a encontrar los más útiles. Si se van a esta pestaña de recursos, bueno, casi en todas las páginas hay una opción para poder navegar en la sección de recursos. Entonces la pueden encontrar en diferentes formas. Aquí vamos a ver algunas de las diferentes formas en las que se puede filtrar. Hay dos formas, de hecho, en las que pueden filtrar a través de la sección de recursos. Esto lo pueden hacer por tema, ¿no? Que son como estas grandes categorías, ¿no? La parte
de derecho, la ley, la implementación comunitaria, ¿no? Que a lo mejor ya serían los ejemplos comunitarios. Y, o también si nos vamos a la siguiente, esta es una captura de pantalla, en donde también de alguna manera lo manejamos y lo clasificamos por audiencia. Estamos tratando, por ejemplo, aquí de etiquetar a nuestros recursos. Algunos, muchos de ellos pueden aplicar a cualquier disciplina. La audiencia, pues algunos son bastante más específicos, entonces tratamos de hacerlo de esa manera. Si son un oficial de policía, quieren ver los recursos que son específicos para esa categoría, bueno, se puede filtrar o también se puede hacer como más específico y aquí pues tanto hay recursos como también webinarios ya grabados. Si nos vamos a la siguiente. Esta es la landing page para los spotlights comunitarios. Aquí también tienen esta opción en el menú en donde les pueden mostrar las diferentes comunidades que se resaltan con muchas otras que están próximas a incorporarse también en las próximas semanas y en los próximos meses. Son comunidades con las que estamos trabajando. Y me parece que ya aquí la siguiente es nuestra página de contacto. Entonces, hay un formato en el sitio web que ustedes pueden utilizar que va a llegarle directamente a nuestro equipo y también está el número principal para el proyecto de mujeres golpeadas o también pueden utilizar este formato y probablemente esta sería la forma más rápida de contactarnos y después me parece que si siguen, bueno, aquí ya esta está la dirección de la página web y el email para nuestro equipo. Alguno de nosotros seguramente les pueda responder rápidamente con cualquier duda que ustedes pudieran tener. Entonces, pues esta es una perspectiva muy general, una introducción. Sé que todavía tenemos algunos minutos, entonces en caso de que haya alguna otra pregunta, con mucho gusto nos podemos quedar a contestarlas. De cualquier otra manera, pues están, les damos la bienvenida a que nos contacten también. Voy a dar unos minutos para que puedan hacer cualquier pregunta. Hay una pregunta aquí sobre las diapositivas, Mackenzie. Si van a estar disponibles, ¿quieres que nosotros las publiquemos? No, nosotros los vamos de hecho a publicar en el sitio web de TA2TA junto con la grabación de este webinario. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos, a todas por tenerme tanta paciencia con mis problemas técnicos. Nunca suceden en un momento conveniente. Nada más un recordatorio final para todos y todas. Nos vemos mañana para la parte de investigaciones de fraude, en contra de fraude por parte del inspector general. Y queda una pregunta más, me parece. ¿Es posible? El chat se está moviendo un poquito rápido, pero Jennifer, ¿por qué no puedo mandarte las preguntas que hayan quedado y probablemente tú las puedes contestar por email, ¿te parece? Sí, está perfecto. Ok, muy bien. Bueno, pues gracias. Nos vemos mañana.